Listo, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Entonces, empezamos con, bueno, continuamos con la rotación de los cultivos. Ensayo para una doctrina de la prudencia social. Yo sigo meditando el subtítulo, ¿sí? ¿Qué es lo que está entendiendo Kierkegaard por prudencia social? Y hasta qué punto es deseable que tengamos una prudencia social, ¿no? Bueno, vamos a mirarlo, son temas, pero me parece interesante, ¿no? Habíamos arrancado con una tesis maravillosa donde Kierkegaard dice, mira, partir de un axioma, dicen gentes experimentadas, es algo muy sensato. Y yo voy a partir con un axioma, todos los hombres son tediosos, todos los hombres son aburridos, ¿sí? El tedio o el aburrimiento es la raíz de todo mal. Y lo pone así, radical, ¿sí? No, no es la pereza, no es la envidia, es el aburrimiento. El aburrimiento es la raíz de todo mal. El profesor Lars Svensson en su libro Philosophy of Boredom considera que, oye, esta frase de Kierkegaard puede ser como excesiva, ¿sí? Pero vamos a mirar un poco la postura de Kierkegaard y tratamos de entender en qué sentido no es excesiva, ¿no? Él ponía unos ejemplos un poco raros que decía, mira, raro un poco para la manera en la que nosotros tratamos el aburrimiento. Y dice, si uno solicitara el divorcio porque la mujer es tediosa, o exigiera el destronamiento de un rey por resultar tedioso su aspecto, o el destierro de un párroco por resultar tedioso escucharlo, o el cese de un ministro, o el castigo de por vida de un periodista, no nos ponen cuidado. Parece que el aburrimiento no es argumento. Parece que el aburrimiento no es argumento. Y sin embargo, el aburrimiento atraviesa gran parte de nuestras dimensiones existenciales. De hecho, Heidegger en Ser y Tiempo va a mostrar cómo el aburrimiento, al igual que la angustia, hacen parte de los templos fundamentales del Dasein. ¿Sí? Esto también va a estar en el texto de, no me acuerdo si es en el de qué es metafísica o qué es filosofía, en uno de los dos está, ¿no? Bien, había puesto Kierkegaard de una manera así como, mira, ¿por qué no hacemos algo loco, no? Un crédito de 15 millones, 15 millones de coronas, sí, y que pues obviamente a mí me den plata porque yo fui el de la idea. Y con estos 15 millones, pues nos entretenemos, ¿sí? Nos entretenemos y la pasamos bueno. Y él dice, claro, estaríamos endeudados, pero divertidos. Estaríamos endeudados, pero divertidos, ¿no? Y la pregunta es, ¿y eso de qué va? ¿Cuál sería como el sentido último de todo esto, ¿no? Y justamente la idea de Kierkegaard es darnos cuenta que el tedio o raya el aburrimiento, pues hace que nosotros nos juguemos ciertos sentidos vitales, ciertos sentidos existenciales allí, ¿no? Él lo había puesto, lo había mostrado acá como con la idea de Anders y con el tema de la ociosidad. El ocio no es el mal, lo que es el mal es el tedio. Y habíamos terminado con estas frases, ¿sí? Cuando él dice que el diablo no dispone de tiempo para apoyar su cabeza sobre la almohada cuando uno no se aburre. Ahora, como la gente cree que el sino del hombre es trabajar, o sea, el destino, sino es un sinónimo de destino, que el sino del hombre es trabajar, la oposición es correcta, ociosidad, trabajo. Yo doy por sentado que el sino del hombre es entretenerse y mi oposición no es por ello menos correcta. Wow. Kierkegaard dice, no, el destino del hombre no es el trabajo, el destino del hombre es el ocio. Y cuando nosotros gozamos de ocio, ¿sí? Podemos desarrollarnos un poco como humanos. Obviamente en el siglo XIX es un texto contestatario, puede ser hasta cierto punto fuerte. Recoge, digamos, ciertas tradiciones aristotélicas, clásicas y demás, pero hoy en día nosotros lo seguimos pensando. Incluso a la luz del famoso texto de Byung-Chul Han de la sociedad del cansancio, valdría la pena volver a pensar esto, el sino del hombre, el destino del hombre es el ocio, ¿sí? Y ello no es menos correcto que decir que el destino del hombre es el trabajo. Bien, el tedio es el panteísmo demoníaco. Esto es una formulación súper complicada, ¿no? ¿Cómo así que un panteísmo y cómo así que un panteísmo de lo demoníaco? Bueno, vamos a mirarlo un poco con calma, ¿no? Pero él lo va a explicar acá. Si uno permanece en él como tal, entonces se convierte en el mal. Entonces se convierte en el mal. Por el contrario, en cuanto es superado, es verdadero. Pero uno lo se supera solo
no sé, ahí hay una traducción, un tema de traducción un poco raro. En cuanto es superado, es verdadero, pero uno lo supera solo entreteniéndose. Ergo, uno debe entretenerse. Decir que se supera trabajando comporta cierta vaguedad, ya que la ociosidad puede ser ciertamente superada mediante el trabajo, dado que este es su opuesto, pero el tedio no. Algo que vemos en los trabajadores más ocupados, en el oficioso aborrojeo de los insectos más zumbantes, que son los más tediosos de todos, y cuando no se aburren, ellos se ve a que no tienen idea alguna de lo que, de qué sea el tedio, mas no por eso ha sido este superado. El tedio es en parte una genialidad espontánea y en parte una espontaneidad adquirida. Y esto vale la pena que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿En qué sentido el tedio es una genialidad? ¿Sí? Y ahí obviamente vamos a tener un vínculo con el tema de lo demoníaco. A ver, lo demoníaco para nosotros, pues es que la palabra es explícita, habla del demonio, y el demonio es pues el demonio, el mandingas, el diablo, ¿no? El patas que llaman, ¿sí? Pero acá lo demoníaco se está entendiendo en términos un poco más románticos, ¿no? Un poco más en términos de lo que ha transgredido y lo que ha quedado excluido, ¿sí? Y en este sentido, pues que sí, en el fondo es el demonio ha transgredido y ha quedado excluido, pero lo demoníaco no está asociado directamente como al pecado, a la maldad, al culto satánico de voy a sacrificar un gatico en una estrella, en un pentagrama, no. Acá lo demoníaco tiene que ver básicamente con aquello que no logra encontrar un lugar en el orden divino del cosmos, en el orden de la naturaleza. Y en este sentido, eso es lo que pasa con el tedio. Nosotros tenemos un mundo de actividades, ¿sí? Intelectuales, manuales, gastronómicas, y de un momento a otro, simple y llanamente, no cuadra, nada cuadra. Entonces nos aburrimos, ¿sí? Llegamos a un momento de tedio horrible, ¿sí? Lo que en el momento, en el siglo XIX se conocía como spleen. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso, entonces lo voy a dejar por ahí. El tedio puede ser una genialidad espontánea, o sea, de todas maneras se necesita cierta genialidad para llegar a aburrirse, ¿no? Y en esta espontaneidad también se va aprendiendo, ¿sí? De hecho, hay muchos pedagogos hoy en día que consideran que es conveniente que los niños se aburran, niños que están completamente hiperestimulados entre las clases, las pantallas, las tabletas, YouTube, TikTok, no sé, animaciones, juegos, videojuegos, etcétera, 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 pues jamás se aburren. Y es necesario aprender a aburrirse para aprender a entender cómo gestionar el tiempo, para aprender a desarrollar los propios intereses. Sí, es necesario. Digamos que hoy en día se considera que hay una necesidad, no sé cómo llamarla, cognitiva del aburrimiento. Y en este sentido, pues Kierkegaard lo dice así, claro, es necesario, digamos, el tedio como tal también parte de una dimensión adquirida, ¿no? La nación inglesa es en todo y por todo la nación paradigmática. Rara vez damos con la verdadera indolencia genial. No se encuentra en la naturaleza, pertenece al mundo del espíritu. De vez en cuando damos con un viajero inglés que, cual encarnación de aquella genialidad, es una pesada e inamovible marmota, cuya completa riqueza lingüística culmina en un único monosílabo, una interjección mediante la que designa su más excelsa admiración y su más profunda indiferencia, porque admiración e indiferencia han acabado por indiferenciarse en la unidad del tedio, y esto es clave. Admiración e indiferencia han acabado por indiferenciarse. O sea, ¿cuál es el problema del tedio? El problema del tedio es que colorea el mundo del mismo tono, ¿sí? Lo interesante y lo indiferente, todo queda cubierto del mismo tono. Y yo creo que nosotros lo hemos vivido cuando nos aburrimos, cuando a nosotros, no sé, pensémoslo, y la palabra tono o tono en términos de color o tono en términos de música, me gusta en términos de color porque Dilthey la utiliza en términos de color. Cuando nosotros, pensémoslo un poco en el escenario de clase, cuando nosotros estudiamos filosofía, hay clases que son chéveres. Y como son chéveres, pues nos gustan y podemos pensarlo, no sé, en tonalidades verdes, rojas, azules, púrpuras, lo que sea. ¿Sí? Pero de un momento a otro, cuando uno se aburre porque, no sé,
Ya llevamos mucho tiempo estudiando porque perdemos el sentido del estudio, como que toda esa realidad se vuelve monocromática, monotonal, ¿sí? Todo es como un café, un gris, un habano, no sé. Y ese es el quid del tedio. Ese es el quid del tedio. El quid del tedio, ¿sí? Es que se unen, ¿sí? Terminan, han acabado por indiferenciarse en la unidad del tedio, ¿sí? Y eso es completamente complicado. Quien va a desarrollar esta tesis a profundidad va a ser Schopenhauer, va a ser Schopenhauer, ¿no? Ninguna otra nación, salvo la inglesa, produce curiosidades naturales como esta. Cualquiera que parezca, perdón, cualquiera que pertenezca a otra nación será siempre algo más vívido, no tan absolutamente muerto de nacimiento. O sea, le están dando duro a los ingleses, ¿no? Les dan palo, les dan palo. Y bueno, no conozco muchos ingleses, pero en la historia de la filosofía tienen fama de ser más bien como aburridos, como simplones, como demás. Schopenhauer, valdría la pena ver si tengo el texto de Schopenhauer acá, denme un segundo. Eh, no sé si lo tengo, Schopenhauer, insultar, el arte de insultar de Schopenhauer. No, no lo tengo a mano, miremos si de pura casualidad lo puedo encontrar acá rápido. Em, Cuando Schopenhauer escribe en su texto El arte de insultar. A ver, Schopenhauer jamás escribió un libro que se llame El arte de insultar, ¿no? Eso es falso. Lo que pasa es que Schopenhauer a escribir, va a pelear con un montón de gente y dentro de las personas con las que pelea, pues va a ser justamente contra los ingleses. No, no lo tengo acá en la mano. Les quedo debiendo la crítica de Schopenhauer a los ingleses, ¿sí? Que, repito, es muy contemporánea a la que está haciendo Kierkegaard, es muy contemporánea. Los ingleses son aburridos, nos están diciendo. La única analogía que se me ocurre es la del apóstol de la vacía exaltación, el apóstol de la vacía exaltación, ¿no? Quien recorrió a sí mismo el mundo acompañado de una interjección. De una interjección. Una interjección es como un sonido, ¿no? Es un sonido como el ma, me, como estas palabras que no tienen un significado real, sino un significado pragmático, ¿no? Como, sí, 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 sí. O sea, ese no es un sí, que es una conjunción de afirmación, etcétera. No, es una interjección. Sí, eso, sí. Recorrió el mundo con una interjección, en la completa indiferencia, ante lo bueno y ante lo malo, ante lo bello y ante lo horrible. Una interjección, ¿sí? Personas que por encima de todo hacen del hecho de estar exaltada una profesión se encuentran por todas partes. Y tanto si sucede algo significativo como si sucede algo insignificante. Exclaman, oh, uy, porque para ellos la diferencia entre lo significativo y lo insignificante ha acabado por indiferenciarse en el ciegamente ruidoso vacío de la exaltación. O sea, son personas que tratan de disimular su aburrimiento en una exaltación fingida, pero eso no deja de que sea aburrimiento, ¿sí? De hecho, eso lo único que hace es radicalizarlo, ¿no? Radicalizar esa interjección con la que viven en el mundo. El subsiguiente tedio es de ordinario, fruto de un esparcimiento mal comprendido. Así pues, que el medio contra el tedio pueda propiciarlo parece inquietante, pero solo puede propiciarlo cuando se utiliza incorrectamente. Incorrectamente. Un esparcimiento incorrecto, excéntrico en general, también lleva consigo el tedio. Y así es como prospera y se muestra como algo espontáneo. Y esta es una tesis muy, 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 muy lúcida de Kierkegaard, porque él no nos está diciendo como, mira, el punto es que nosotros no nos divertimos, entonces tenemos que divertirnos. No, él no es tan ingenuo, ¿sí? Él dice, mira, la forma en la que el tedio o el aburrimiento surge como una espontaneidad adquirida precisamente tiene que ver con esparcimientos incorrectos, ¿sí? Dedícale tiempo de tu ocio de manera incorrecta. Ahorita vamos a mirar qué significa eso de manera incorrecta y vas a quedar rápidamente aburrido, ¿sí? Y no es un aburrimiento tan profundamente existencial como el principio de todos los hombres son aburridos, sino es un tedio muy circunstancial, pero no menos poderoso. Así como con respecto a los caballos se distingue entre un acceso de rabia idiopática y un acceso de rabia endémica, aunque ambos se denominan accesos de rabia, así también es posible diferenciar entre dos clases de tedio, las cuales, sin embargo, coinciden con la definición de tedio.
que es justamente lo que estábamos diciendo con la definición de tedio. Es posible encontrar estas dos clases. El panteísmo radica, por lo general, en la determinación de plenitud. Con el tedio sucede todo lo contrario, que se basa en el vacío, siendo precisamente por eso una determinación panteísta. El tedio descansa en esa nada que serpentea a través de la existencia y su vértigo es como aquel que se desprende de mirar hacia abajo en un infinito abismo infinitamente. Y es posible deducir que ese esparcimiento excéntrico se basa en el tedioso hecho de que el esparcimiento resuena sin eco, justamente porque en la nada no hay mucho que haga posible una resonancia. Esto es brutal, esto es sencillamente brutal y es Kierkegaard en sus mejores momentos. Kierkegaard nos está mostrando, mira, el panteísmo del tedio, ¿sí? El panteísmo del tedio, panteísmo, esto está muy grande, el tedio, vamos a ponerlo más chiquito. El panteísmo del tedio, ¿sí? Consiste precisamente en una totalidad, pero una totalidad que se va a caracterizar por el vacío, por el vacío. Y él lo pone en estos términos, ¿sí? Eh, es posible deducir de este esparcimiento excéntrico que se basa en el tedioso hecho de que el esparcimiento resuena sin eco. Cuando nosotros buscamos esparcimiento, cuando nosotros buscamos ratos de ocio y no sabemos qué hacer en nuestros ratos de ocio, ¿sí? Muchas veces podemos llegar a matar el tiempo o a lo que nosotros llamamos en español a los pasatiempos, ¿sí? Yo voy a hacer un sudoku, pues chévere hacer un sudoku, a mí me gusta hacer sudokus. De hecho, para mí no es un pasatiempo, yo le saco tiempo a hacer sudokus, porque me parece un juego, me parece interesante, me parece una especie de buscaminas, ¿sabe? En plan de lápiz y papel y me gusta, sí, lo siento como una actividad lógica. Pero hay quienes ven crucigramas, sudokus, no sé, unir puntos, encontrar patrones, sí, y hay un montón de revistas, de hecho se llaman revistas de pasatiempos que consisten justamente en eso, ¿sí? En un pasatiempo donde se busca un entretenimiento para que pase el tiempo sin que resuene, sin que afecte, sin que llegue al temple de ánimo. Simple y llanamente está pasando. Y de esos pasatiempos nos podemos aburrir muy rápido, ¿sí? Precisamente porque no resuenan con nada, precisamente porque son vacíos. Claro que si el tedio, como se ha explicado en lo anterior, es la raíz de todo mal, ¿qué otra cosa debe ser más natural que procurar vencerlo? ¿Sí? Y es una tesis digamos, muy consecuente, ¿no? Sin embargo, lo que cuenta aquí, como en cualquier otra parte, es una sosegada premeditación. No fuese que, demoníacamente poseído por el tedio, al intentar rehuirlo, uno acabase afanándose en él. Aquello por lo que claman quienes se aburren es el cambio. En eso estoy completamente de acuerdo con ellos, pero se trata de actuar por principio y eso es clave. Esto es clave. Cuando las personas dicen estoy aburrido, entonces hagamos algo raro. Y por lo general ese hacer algo raro tiene que ver con algo que transgrede, con algo que es excesivo. ¿Sí? Entonces vamos a beber, pero no vamos a beber cualquier cosa, vamos a bebernos 3 botellas, ¿sí? Vamos a viajar, pero no vamos a viajar al parque, vamos a viajar a tal parte, ¿sí? O sea, lejos. Eh, de una u otra manera nos descontrolamos. O sea, la idea de vencer el tedio, que puede verse hasta como un precepto moral, dice Kierkegaard, no hay nada más natural que querer vencer al tedio, ¿sí? Puede enfrentarse con lo demoníaco. ¿Y cómo se puede enfrentar con lo demoníaco? Precisamente cuando este intento de vencer el tedio, pues rompe todos los límites, rompe todos los patrones y busca entretenimiento por exceso. Y el entretenimiento por exceso rápidamente llega al aburrimiento, precisamente porque no actúa por principio, como lo dice Kierkegaard, ¿sí? O sea, ¿qué es el principio de lo que a mí me entretiene? ¿Que me gusta hacer? ¿Que me divierte? No, es como, o sea, esos son principios. Es simple y llanamente exceso, ¿sí? Exceso de música, exceso de drogas, exceso de alcohol, exceso de gente, exceso de distancia, exceso de cualquier cosa, ¿sí? Eh, pues sí, el exceso es una forma de resolver el tedio, pero es una forma demoníaca que resuena en el vacío mismo del tedio y del cual rápidamente llega al tedio. ¿Sí? Mi discrepancia de la visión general queda de sobra expresada con la palabra rotación de cultivos. Amo esto, ¿sí? Rotación de cultivos.
Vamos a ponerlo en verde porque me encanta eso. Sí, además porque ahí pues ya quedó como claro de qué se trata esto, ¿no? Rotación de cultivos. En esta expresión radicaría una ambigüedad. Si tuviese que destinar en dicha palabra un espacio a la denominación del método habitual, diría que la rotación de cultivos consiste en ir alternando el terreno sin cesar. Sí, esa es la idea de la rotación de cultivos. No sembrar en el terreno lo mismo todos los años, sino sembrar distintas cosas, pues para que el terreno mantenga sus nutrientes, no se desgaste significativamente, el abono se nutre digamos, el abono nutra de determinadas maneras la tierra, etcétera. Sin embargo, no es así como los campesinos utilizan esta expresión, según él. A pesar de esto, querría utilizarla de este modo por un instante para hablar de la rotación de cultivos que obedece a la ilimitada infinitud del cambio de su dimensión extensiva. Esta rotación de cultivos es la vulgar, la no artística y radica en una ilusión. Uno está harto de vivir en el campo y viaja a la capital. Uno está harto de su país natal y viaja al extranjero. Uno está Europa müde, cansado de Europa y viaja a América. Bueno, a nosotros nos pasa al revés. Estamos América müde, estamos cansados de Colombia, cansados de paro camionero, cansados de Latinoamérica y viajamos a Europa, ¿no? Uno se entrega a la exaltada esperanza de un viaje interminable, de estrella en estrella. Puede que la maniobra sea otra y aún así ser extensiva. Uno está harto de comer en vajilla de porcelana y lo hace en vajilla de plata. Uno está harto de comer en vajilla de oro y quema la mitad de Roma para contemplar el incendio de Troya. Este método se supera a sí mismo y es la infinitud perversa. Además, ¿qué consiguió Nerón con eso? Claro, este es el problema del entretenimiento demoníaco, ¿sí? Este es el problema, digamos, del entretenimiento demoníaco que era el que estamos poniendo, entretenimiento, miento demoníaco. Sí, en principio los ejemplos son sencillos, ¿no? No me gusta, me aburrí del campo, ahora voy a la ciudad, me aburrí de esto, ahora me voy allá, me aburrí de este país, ahora me voy a otro, mira, sí, son formas. Y sin embargo, en algún momento estoy aburrido del mundo, así que pues lo termino destruyendo. ¿Cómo lo hizo Nerón? Nerón quemó Roma. ¿Sí? ¿Y por qué Nerón quemó Roma? Bueno, eso valdría la pena de preguntárselo a muchos historiadores. Hay muchas hipótesis, ¿no? Una es esta, ¿sí? Nerón estaba nostálgico de las grandes lides, ¿sí? Del mundo griego y quería ver cómo habría sido el incendio de Troya, así que quemó Roma, puede ser. Otros dicen que quemó Roma para reinventarla de cero, puede ser. Bueno, no sé, ahí está. El caso es que Nerón mandó a quemar Roma, ¿sí? Y muy seguramente porque estaba aburrido. Muy seguramente porque estaba aburrido. Aburrido en el sentido en el que lo está mostrando Kierkegaard, ¿sí? Un momento en el que llegamos a un punto y el tedio no nos permite encontrar sentido, ¿sí? No, el emperador Marco Aurelio Antonio fue más listo diciendo, y ahí está la palabra en griego, en tus manos está comenzar la vida de cero. Revisa las cosas que antaño hiciste. Comenzar la vida de cero es justamente eso. Marco Aurelio es uno de los filósofos estoicos más importantes y ahorita que hay un boom del estoicismo, pues se han puesto de moda nuevamente sus meditaciones. El método que yo propongo no radica en transformar el terreno, sino, como la verdadera rotación de cultivos, en cambiar el método de explotación y las clases de simientes. Entonces, en esto es en lo que consiste la rotación de cultivos, ¿sí? Tradicionalmente decimos, pues la rotación de cultivos, pues es eso, es como cambiar los cultivos. Pero Kierkegaard dice, mira, mi método es otro. Mi método, el método que yo propongo, ¿sí? No es transformar el terreno, abonarlo y tal, sino más bien cambiar la manera en la que explotamos el terreno, las simientes que nosotros sembramos ahí. Aquí radica el principio de limitación, que es el único que salva en este mundo. Y es uno queda como, espérate, ¿cómo así? ¿Cómo así, Kierkegaard? El principio de limitación, que es el único que salva en este mundo. La salvación no viene de lo ilimitado. La salvación no viene de lo infinito. La salvación no viene de lo indeterminado. No, al contrario, la salvación viene de lo limitado, de lo específico, de lo concreto. Vale la pena mirar sobre esto dos ejemplos. ¿Sí? El primero, que no tiene nada que ver con temas teológicos o filosóficos, pero que puede servirnos de ilustración, es
El poema de Parmenides. El poema de Parmenides. Sí. El poema de Parmenides, acá hay un libro que me gusta como introducción al texto de Parmenides, Siéndose es, la tesis de Parmenides. Al final tiene el texto del poema, lo tiene creo que en griego y en español, si mi memoria no me falla. Como no sé griego, pues vamos a leerlo en español. Y en el verso 8 que es donde él caracteriza justamente como toda la estructura del ser, él lo va a decir que el ser es lo limitado. El ser es eterno, ingénito, homogéneo, pero lo interesante, ¿sí? Él lo va a decir, acá está, míralo. No me lo deja subrayar porque está, pero no importa, acá está. En el 29 lo dice, permaneciendo idéntico en lo mismo, yace respecto de sí mismo y de este modo permanece firme pues la poderosa necesidad lo mantiene en las cadenas del límite que lo clausura alrededor, ya que no es lícito que lo que está haciendo sea imperfecto. En efecto, no tiene carencia alguna. Ilimitado es lo que carece de límites. Si la tuviera, carecería de todo. El ser de Parménides es limitado. Y es algo que a veces a nosotros lo pasamos por alto, ¿sí? ¿Y por qué lo pasamos por alto? Porque pues tiene atributos como tan pro y es que es eterno y homogéneo y redondo y verdadero y duradero y, mejor dicho, es lo último en guarachas ontológicamente hablando, que pues le ponemos ahí también el ilimitado. Y no, no, el ser de Parménides es profundamente limitado. Las cadenas del límite lo ciernen, ¿sí? Justamente hacia allá, digamos, esto es una comprensión ontológica. Yo no creo que esto lo tenga en la cabeza Kierkegaard. Esto es una relación de mi propia cosecha, porque creo que Parménides se puede leer en contextos vitalistas. Eso es un texto que en algún momento tendré que hacer una lectura vitalista de Parménides, pero bueno, algún día la haré, ¿sí? Y estos son como guiños que me dan, ¿no? Kierkegaard lo va a decir de esta manera. Sí, aquí radica el principio de limitación, que es el único que salva en este mundo. Cuanto más se limita uno, más se dota uno de inventiva. Un preso solitario está tan dotado de inventiva que una simple araña puede serle gran entretenimiento. Solo hace falta pensar en los años escolares, cumplida una edad en que no se toma consideración estética alguna a la hora de escoger a quienes habrán de instruirlo a uno, por lo cual suelen ser siempre muy tediosos. ¿Acaso no está uno dotado entonces de inventiva? ¿Cuánto puede entretenerlo a uno haber atrapado una mosca y mantenerla en cautiverio bajo una cáscara de nuez? ¿Cuánto puede alegrarle a uno haber agujereado la mesa para encerrar una mosca y mirarla a través de una hoja de papel? ¿Cuán entretenido puede resultar prestar atención a una monótona gotera? ¿En qué esmerado observador se convierte uno? Ni el más mínimo ruido ni movimiento se le escapa. He aquí, en su punto extremo, el principio que no busca satisfacción en lo extensivo, sino en lo intensivo. Y este es, digamos, como el quid del método kierkegaardiano. Bueno, parte, ¿sí? Digamos como ¿sí? Que tiene que ver justamente con esto. El entretenimiento no se logra, mejor dicho, el entretenimiento que busca lo extensivo acá lo vemos como siempre más, llevarlo más allá, ¿sí? O sea, el entretenimiento por exceso, que eso es lo que acabamos de hablar, llega rápidamente a lo demoníaco. En cambio, Kierkegaard está hablando acá que la rotación de cultivos, hablaríamos más bien nosotros de un entretenimiento de intensidad. ¿Sí? No se trata de exceso, no se trata de voy a andar 3 días de fiesta, no, se trata de voy a estar 3 horas de parranda, pero va a ser intensa. Sí, e intensa no es exceso, ¿sí? No es que en 3 horas voy a vivirlo de 3 días, no, es la intensidad, que en el fondo, es la misma idea que ya había dicho Epicuro en la carta a Meneceo, en la carta a Meneceo. Yo no sé si ustedes recuerdan la carta a Meneceo. Epicuro lo va a decir de una manera acá tenemos una versión de la carta a Meneceo, ¿sí? Y Epicuro lo va a decir de una manera muy puntual, ¿sí? Dice acá, esto. Lo dice Epicuro de la siguiente manera. Los alimentos frugales proporcionan el mismo placer que los exquisitos cuando satisfacen el dolor que su falta nos causa, y el pan y el agua son motivo del mayor placer cuando de ellos se alimenta quien tiene necesidad.
quien tiene necesidad. Lo ha dicho en, en el párrafo anterior, que de hecho podríamos leerlo para explicarlo. Dice, la autarquía la tenemos por un gran bien, no porque debamos siempre conformarnos con poco, sino para que si no tenemos mucho, con este poco nos baste. Pues estamos convencidos de que de la abundancia gozan con mayor dulzura aquellos que mínimamente la necesitan. Gozan de la abundancia aquellos que mínimamente la necesitan. Si tú necesitas de la abundancia para disfrutarla, mm, nunca va a ser suficientemente abundante. Siempre vas a querer más, 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 más. Pero quien no necesita de la abundancia, cuando se da, se deleita, se la goza. ¿Sí? Sería un poco esta diferencia entre el entretenimiento intensivo y el entretenimiento extensivo, como los habla Kierkegaard, o como lo estoy llamando acá el entretenimiento por exceso, que es el entretenimiento demoníaco, y el entretenimiento intensivo, ¿no? Que sería un poco más existencial, ¿no? Bien, esto es Epicuro. Volvamos a Kierkegaard. Cuanto más dotado de inventiva esté un hombre para cambiar el método de explotación, tanto mejor. Pero cualquier mínimo cambio se circunscribe a la regla general implícita en la relación entre recordar y olvidar. Entre recordar y olvidar. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? La vida entera transcurren estas dos corrientes y por eso se trata de dominarlas como es debido. Solo tras tirar la esperanza por la borda empieza uno a vivir artísticamente. Mientras uno tiene esperanza, no puede limitarse, no puede limitarse, ¿sí? Esto valdría la pena echarle una mirada. No recordaba esto, sino quizás lo hubiera puesto de epígrafe a el texto que publiqué hace unos meses que se llama El filósofo que sabe decir adiós. El filósofo que sabe decir adiós, listo, ahí está. Sí, es un artículo, salió publicado en la revista Ideas y Valores, un tema sobre el escepticismo en Marco Arriba y Shedel. Es un texto académico. Tengo una versión un poco más chévere de este texto, no tan académica, no tan llena de notas y más bien como un asunto, ¿sí? Y claro, la tesis del libro pues está en el epígrafe, ¿no? La actitud fundamental del escéptico es la de decir adiós. Quizás si lo quisiéramos decir kierkegaardianamente, tendríamos que decirlo de esta manera, ¿sí? Mientras uno tiene esperanza, no puede limitarse, precisamente porque la esperanza siempre es apertura, ¿sí? Apertura a lo más, a lo nuevo, ¿sí? A veces, y creo que nosotros lo podemos vivir de una manera muy estricta, muy, digamos, muy escueta y decir, cuando uno está esperanzado, yo diría ilusionado, es difícil decir adiós precisamente porque la ilusión, la esperanza en términos de Kierkegaard, pues es una forma de apertura a lo infinito. Y eso es muy bonito y ahí reside lo bello de la esperanza, ¿sí? Pero ahí también reside el hecho de que nosotros nos que nosotros lleguemos al aburrimiento, que nosotros nos aburramos. ¿Cómo se dice? No tengo ni idea. Bueno, que nosotros no lleguemos a aburrirnos, ¿sí? Pues de esperar, de esperar, de esperar, de esta apertura a lo infinito y pues simple y llanamente buscamos entonces respuestas vía exceso, ¿sí? Bueno, ahí dice Sandra que se dice así, me sonó rarísimo, ¿no? Resulta bastante bonito ver a un hombre adentrarse en un lago con el viento de la esperanza a favor. Es bonito ver a la gente esperanzada, es divino, ¿sí? Uno puede aprovechar la oportunidad de dejarse remolcar por ella, pero nunca debe llevarla a bordo en la propia embarcación, mucho menos como copiloto, pues se trata de un capitán desleal. Por ello, la esperanza era también el único don inquietante de Prometeo. En lugar de dar a los hombres la presencia de los mortales, les dio esperanza. Esto tiene que ver con el tema de la esperanza. Em, Esto tiene que ver también con el tema del mito griego, o sea, de hecho, pues ahí está la figura de Prometeo, que ustedes recordarán que en la caja de Pandora lo único que quedó fue la esperanza. Bueno, esto es una versión del mito tal como lo tiene Kierkegaard acá, no nos interesa ahorita el asunto. Olvidar
Eso lo quieren todos. Y cuando topan con algo desagradable, siempre dicen que quién pudiera olvidar. Pero olvidar es un arte que debería ser ensayado previamente. O sea, eh, aprender a olvidar. Eso a mí me parece supremamente lúcido, ¿sí? Olvidar es un arte que deberíamos practicar. Es un arte que deberíamos practicar. Poder olvidar depende siempre de cómo tiene uno las cosas en la memoria, pero el modo en que uno tiene las cosas en la memoria depende siempre a su vez de cómo experimenta uno la realidad. Quien insiste en correr apresado por la esperanza recordará de modo que no será capaz de olvidar ni admirarim, ¿no? No admirarse nada. Es por eso que la filosofía de la vida, es por eso la filosofía de la vida propiamente dicha. Nota 10, no sé realmente qué venga a decirnos la nota 10, miremos. Em, Me pasé, perdón, a ver, me pasé hecho bastante. Nota 10, frase inicial de la obra de Horacio. Frase inicial de la obra de Horacio. Ok, bueno, listo. Entonces es cuestión como de mirarlo. Él lo dice acá, ¿no? Poder olvidar depende de ello, ¿no? Cada momento de la vida debe tener un sentido no mayor del que le permita a uno en cualquier instante olvidarlo. Sí, es una forma de la rotación de cultivos. Por otro lado, cada momento de la vida debe tener para uno el suficiente sentido como para que se lo tenga en la memoria a cada instante. O sea, no debe tener un sentido mayor que nos cueste olvidarlo, pero tampoco debe tener un sentido menor, ¿sí? Como para que no lo tengamos en la memoria y nos parezca una bagatela. Cada momento en la vida, ¿sí? Debe tener justamente como un sentido en su justa medida. La mejor edad para tener cosas en la memoria es también la más olvidadiza, la primera edad. Cuanto más poéticamente se tienen las cosas en la memoria, más fácilmente se olvida. Pues tener las cosas en la memoria poéticamente solo es en rigor una expresión del olvido. Cuando tengo las cosas en la memoria poéticamente, ha ocurrido ya un cambio en lo experimentado, que ha hecho que pierda todo lo que tenía de doloroso. De modo que, para poder recordar, uno debe poner atención en cómo vive y sobre todo en cómo goza. Vamos a ponerlo nada más acá, ¿sí? Para poder recordar necesitamos entender cómo se vive y cómo se goza. Si uno va gozando con frescura hasta el final, tomando siempre con uno lo más elevado que el goce puede dar, no estará en condiciones ni de recordar ni de olvidar. Y es que uno no tiene entonces nada más para recordar que un hartazgo que solo desea olvidar, pero que ahora le molesta con un recuerdo involuntario. Por eso cuando nota que el goce o un momento vital lo arrastra con demasiada fuerza, uno se retiene un instante y recuerda. No hay ningún otro medio que dé mejor, perdón, que dé mejor a probar lo que conlleva perseverar en demasía. Desde el principio uno mantiene el mando del goce, no iza todas las velas por cualquier decisión, se aficiona con cierto recelo y solo entonces está uno en condiciones de desmentir el proverbio que dice que uno no puede a la vez guardar la oveja y cardar la lana, ¿no? Tal como lo dice Sandra, el olvido como virtud y por eso es necesario aprender a olvidar. Y a mí me parece que en esto Kierkegaard, a ver, nuestra noción del olvido es una noción muy, ¿cómo lo podríamos llamar? Ah, muy punitiva, ¿no? Recuerden, por ejemplo, en el mundo griego estaban los ríos del inframundo, ¿no? Los ríos que uno debía pasar, donde el último era el río Estigia con Caronte y tales. Pero uno de los ríos era el río Leteo. Y el río Leteo era un río en el cual los mortales tomaban sus aguas para poder pasar y cuando bebían el agua olvidaban quiénes eran, olvidaban de dónde venían. Y por eso el reino de los muertos es el reino del olvido. La gente allá no se acuerda de dónde viene, quiénes fueron en vida, ¿sí? Porque lo han olvidado. El tema del olvido, por ejemplo, en el mundo griego e incluso en el mundo judío es súper complicado, ¿no? O sea, de acuérdate, Dios mío, que me refugio en ti, ¿sí? Y cuando a uno le va muy mal es como Dios me olvidó, ¿sí?
digamos que tenemos una noción, por un lado, muy privativa del olvido y por otro lado, muy negativa del olvido. O sea, el olvido es como privación de, y en este sentido, pues el olvido no se le desearía a nadie. Sí, puede ser una maldición de los dioses, puede ser como una condena de la historia, o etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Eh, Eso lo vemos cuando Aquiles se encuentra con Odiseo en el inframundo, en la Ilíada, en la Odisea, perdón. Cuando Ulises o Odiseo se encuentra con Aquiles, Aquiles le dice como, oye, ¿te acuerdas de mí? Y yo dice, pues obvio, a ver, eres Aquiles, ¿no? El de los pies ligeros y tales. Y entonces Aquiles le dice, wow, daría lo que fuera por estar un momento más en la tierra. Así fuera un porquerizo, así fuera yo un pastor de cerdos, ¿no? Porque ahí por lo menos tendría memoria de lo que estoy haciendo. En cambio, acá en el inframundo, nada queda, nada persevera. Esa idea del olvido es dolorosa, ¿sí? Y nosotros buscamos evitarlo y para ello cada vez hacemos más tecnologías y más herramientas y más técnicas. Como lo dice Heidegger, hacemos más ciencia de la presencia. Pero el olvido puede ser una virtud. Saber vivir implica también saber olvidar. Y como lo dice Kierkegaard, ¿sí? Olvidar es un arte que debería ensayarse previamente. Esto no es como, ay, no, o sea, no se trata de se me olvidó, no se trata de ser pasivo ante el olvido. Se trataría de llevar el olvido precisamente de manera activa. O sea, como lo dices de manera muy lúcida, Sandra, el olvido como virtud. De hecho, voy a ponerlo acá. Me gustó cómo quedó esa formulación. El olvido como virtud. Sí. Entonces ahí está. Mm, listo. Sigamos acá. Dice, es cierto que la policía prohíbe llevar armas escondidas, pero ningún arma es más peligrosa que el arte de poder recordar. Es un sentimiento muy particular el que uno tiene cuando estando inmenso en el goce, lo contempla a fin de recordar. Entonces, habiendo uno perfeccionado su arte de olvidar y su arte de recordar, está en condiciones de jugar al rehilete con toda la existencia. Es decir, la rotación de los cultivos de Kierkegaard está justamente en esta tensión, ¿sí? Está en la idea de cómo somos, o sea, cómo podemos nosotros recordar y olvidar. Tradicionalmente lo voy a poner en otros términos. Muchas veces consideran, se dice de hecho de la vejez, ¿sí? Y es una de las formas en las que se dice por qué la vejez es tan terrible, que la vejez es el tiempo en la vida en la que ya no hay primeras veces, en la que ya no hay primeras veces, ¿sí? Porque todas las primeras veces ya pasaron. Y a ver, si uno lo mira cronológicamente, pues sí, porque en la medida en que uno envejece, pues hay más veces, o sea, es más probable que uno haya tenido las primeras veces de cualquier cosa, la primera vez que montó en avión, en barco, la primera vez que tomó, qué sé yo, un cóctel, cualquier cosa. Y en ese sentido, pues sí, puede ser un poco triste, pero lo que Kierkegaard nos está diciendo es, mira, obviamente eso es el camino a la desesperación y al desastre, ¿no? La vida que logra vencer el aburrimiento y el tedio es una vida que sabe recordar y que sabe olvidar. ¿Sí? Y lo hace de manera, o sea, no lo hace de manera epistémica, no es que yo sepa y conozca los mecanismos de memoria y de olvido, se trata un poco más, como lo decía Sandra hace un momento, de manera ética, ¿sí? O de manera artística, si lo queremos ver de una manera un poco más estética, John, ¿sí? Es decir, tengo el arte de recordar, tengo el arte de olvidar y dispongo de ellos en la experiencia de vida, porque a veces tanto la memoria como el olvido se nos dan de manera, digamos, se nos dan en nuestra vida de manera pasiva. Me acordé, lo olvidé, ¿sí? O sea, es pasivo, o sea, como que de una u otra forma, yo no soy el que recuerda y yo no soy el que olvida, sino que el recuerdo se da y el olvido ocurre. Y la tesis de Kierkegaard está en que la rotación de cultivos tiene que ver justamente con esta articulación. Por la potencia para olvidar puede medirse en rigor la elasticidad de un hombre. Y eso me encanta. ¿Qué tanto eres capaz de olvidar? Quien no puede olvidar no llega mucho. Quien no puede olvidar no llega mucho. Yo no sé si en algún lugar ha de manar un leteo, leteo es el río que les estaba comentando, pero lo que sí sé es que ese arte puede desarrollarse. O sea, podemos desarrollar el arte de olvidar. Y a mí esto me parece muy bonito, ¿sí? Porque
repito, nosotros históricamente y en la tradición, en términos de, sobre todo una metafísica de la presencia de el ser es lo que está ahí, y pues una forma, la forma más elemental de estar ahí es estar en la memoria, me acuerdo porque tengo el recuerdo ahí, ¿sí? Es una forma repito, con un eco metafísico muy pronto de fijar la realidad en una cosa, ¿sí? Y lo que nos está diciendo él es, necesitamos tener una práctica del olvido, ¿sí? Esto se puede aprender y conviene aprenderlo, ¿no? No sé si hay un leteo, no sé si hay un río para olvidar, pero esta práctica, esto se puede aprender, esto se puede desarrollar. Claro que este, o sea, el olvido, claro que este no consiste en modo alguno en hacer desaparecer cada impresión sin dejar rastro, pues el olvido no es idéntico al arte de poder olvidar. Resulta fácil ver lo poco que entiende la gente en general de este arte, pues la mayor parte de las veces solo quieren olvidar lo desagradable, no lo agradable. La mayor parte de las veces solo quieren olvidar lo desagradable, no lo agradable. Esto comporta una perfecta estrechez de miras. Y uno dice, a ver, Kierkegaard, ¿y yo por qué quisiera olvidar algo que es agradable? O sea, ¿cuál sería la idea? El olvido es precisamente la expresión perfecta de la asimilación en sentido propio, la cual reduce lo experimentado a caja de resonancia. Por eso es la naturaleza tan grandiosa, porque ha olvidado que era caos. Pero este pensamiento puede reaparecer cuando sea, puesto que uno concibe casi siempre el olvido solo en relación con lo desagradable, lo concibe casi siempre como una sobrecogedora fuerza salvaje. Tal cual, lo que estamos diciendo, ¿no? Como tradicionalmente vinculamos el olvido a lo desagradable, nos parece que es como una cuestión, eso, es salvaje, una fuerza sobrenatural o natural que nos sobrecoge, ¿no? Pero el olvido es el contrario, un calmoso menester que debe serlo tanto en relación con lo agradable como con lo desagradable. Lo que nos está pidiendo Kierkegaard es aprendamos a olvidar lo agradable también. Pero ojo, olvidar no coincide con el arte de aprender a olvidar. Eso lo acaba de decir, ¿no? De hecho, valdría la pena subrayarlo en otro tono para que nos quede ahí. Em, ¿Dónde fue que lo? Acá está, ¿sí? El olvido no es idéntico al arte de poder olvidar. Vamos a ponerlo en otro color, vamos a ponerlo en color naranja, ¿sí? El olvido no es idéntico al arte de poder olvidar, ¿sí? El olvido, lo que nosotros llamamos tradicionalmente como el olvido, de esto que, esta forma sobrecogedora, esta falla en la memoria, esto que se pierde en una nada que no volverá, ¿sí? No es lo que estamos hablando acá con el arte de olvidar. El arte de olvidar tiene que ver más bien con la posibilidad de, y esto es un tema importantísimo en Kierkegaard, de la repetición, de la repetición. Hay un libro de Kierkegaard que se llama La repetición, ¿no? Ahí, espérate, yo lo tengo en, este no es, apuntes sobre Kierkegaard 3 fragmentos de vida. Acá está. Sí, no sé si lo alcancen a ver ahí en la pantalla, la repetición, temor y temblor. Sí, claro, Kierkegaard está pensando la posibilidad de la repetición y la posibilidad de la repetición requiere el olvido. Sí. Pero el olvido no como un semi-olvido, no como una forma pasiva, sino como una forma activa. Recordemos que Kierkegaard está escribiendo todos estos textos tratando de entender por qué terminó con Regina. La rotación de cultivos es, podríamos rotar aquello, podríamos incluso rotar esto en una relación, podríamos incluso olvidar aquello que fue agradable para volverlo a experimentar como agradable. Y lo experimentaríamos de la misma manera. Es una apuesta interesante. Estos son ensayos, repito, de ver Kierkegaard, saber dónde está la opinión de Kierkegaard acá es un poco compleja, ¿no? Él tiene un texto que se llama Mi punto de vista, donde él dice, sí, a ver, yo escribí ese libro, pero yo no soy el autor, o sea, yo fui como el agiógrafo, yo escribía eso, pero quien escribió eso, pues eso es de los apuntes de A. Sí, hay que preguntarle, pues no sé quién sea A, eso es de los apuntes de A. Kierkegaard es un gran, lo que se llama como un gran heterógrafo, ¿no? O sea, él escribía con varios seudónimos y tenía como distintas ideas, pero apunta allá, apunta allá. La idea de dominar el arte de olvidar tiene que ver justamente con la posibilidad de la repetición. Dicho en otros términos, manejar el arte de olvidar tiene que ver con la posibilidad de renovar el asombro.
Y el asombro es el inicio de la filosofía. Y el asombro es el inicio de la filosofía. Sandra nos dice que sí podríamos decir que el olvido también es necesario en el amor. Yo diría, kierkegaardianamente hablando, que es incondicional en el amor. Es necesario que nosotros, ¿sí? Que nosotros lo tengamos. Él lo decía de una manera muy, muy triste, muy, muy puntual acá, ¿no? ¿Dónde es que lo decía? Creo que lo... Cuando él dice, alguien que no olvida no va a llegar lejos, ¿sí? Eh, lo, lo acabamos de ver, espérate. No, acá, espérate, lejos. No, acá. Mira, no. Bueno, lo acabamos de ver, me acuerdo que lo acabo de leer hace un momentico, ahorita lo podemos encontrar, ¿sí? Dice... yo estaría de acuerdo con esa idea, Sandra. Yo creo que el olvido, o sea, más que el olvido, el arte de olvidar o aprender a olvidar es importante en una relación, ¿sí? A ver, no sé ustedes en las relaciones en las que hayan vivido, ¿sí? Hasta qué punto se hayan esforzado en recordar cosas, ¿sí? A veces uno se acuerda de cosas, pero a veces uno se esfuerza en recordar incluso lo que no es agradable, lo que no es chévere, precisamente como para, ok, va jugando, ahí está, lo tengo ahí, ¿sí? Y a veces a uno se le olvidan momentos chéveres porque, pues sí, porque se olvidan, porque pasan y se olvidan, como pasa con el olvido. Pero lo que está diciendo Kierkegaard es, nosotros somos demasiado pasivos ante la memoria y el olvido, somos demasiado pasivos, ¿sí? Si queremos tener como un acercamiento a una forma humana de vida, y una forma humana de vida es una forma no aburrida, es justamente en la alternancia, en la rotación de cultivos. Y esta rotación de cultivos significa perfeccionar el arte de la memoria y perfeccionar el arte del olvido. Eso es lo que significa. Él lo dijo acá, no me acuerdo, ahorita lo busco, espérate a ver si lo encuentro rápido. Tan, 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 tan. No hay ningún otro medio, mejor, recelo. Míralo, acá está. Yo sabía. Quien no puede olvidar no llega mucho. Quien no puede olvidar no llega a mucho. Y yo creo que pasa con el amor. ¿El amor en qué momento se vuelve aburrido? Cuando caemos en la monotonía, pero en el fondo, ¿qué es la monotonía sin un exceso de memoria? ¿Sí? Eso es así, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y como esto es esto así, 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 entonces no puede ser de otra manera. A veces uno trata de salir de la monotonía por la vía del exceso, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo completamente raro, ¿sí? Y no sé, termina uno, no sé, haciendo cosas raras, ¿no? Pues no sé hasta qué punto sean raras cosas que para mí son raras, ¿no? Pero pues podrían ser raras, ¿no? Entonces no sé, entonces uno dice como, me voy a ir a un crucero swinger por el Caribe y pues, qué sé yo, ¿sí? Como una forma de hacer renacer la chispa, cuando de pronto lo único que necesito es recordar, digámoslo así, lo que he olvidado, o si se quiere, olvidar para repetir, ¿sí? Olvidar de una u otra manera, olvidar que yo ya sé cómo es el tacto de ella para volverlo a sentir de nuevo, ¿sí? Pero eso no quiere decir como tengo que apartarme. No, no, no. Muchas veces simple y llanamente son memorias y ya las tengo tan fijas que yo ya creo que son, sé cómo son. Heideggerianamente hablando, diríamos, el olvido, esta forma del olvido de Kierkegaard, es una forma de dejar ser al ser, de dejar que el ser se vuelva a dar, ¿sí? Porque el problema es que con la memoria yo ya lo establezco ahí como ya está dado, es esto, y no voy a esperar nada más de eso porque es esto. Sí, no sé, Sandra, si con eso, a ver, es una pregunta para hacer una tesis incluso, ¿no? Pero me parece interesante. Bueno, ahí tenemos, dice John, en la dinámica de las relaciones humanas al inicio recordamos lo bueno y olvidamos lo malo, pero con el tiempo comenzamos a recordar lo malo y olvidar lo bueno. Y yo creo que eso es lo que lleva a que nosotros nos aburramos completamente de nuestras relaciones humanas, John. ¿Sí? Y vuelve y juega. Somos completamente pasivos ante ello, ¿sí? O sea, esto puede sonar raro, pero permítanme la forma, ¿sí? Ustedes podrían recordar, o sea, ustedes pueden decidir acordarse de algo de lo que
Si no lo decidieran, ¿no se acordarían? El ejemplo es raro y obviamente funciona un poco extraño, ¿no? Eh, Pensemos un poco en términos de los motivos por los cuales nosotros hacemos lo que hacemos. Va un poco a eso, va un poco a eso, ¿sí? Nosotros, ¿por qué estudiamos filosofía? Porque amamos a una persona, porque ya no amamos a una persona, ¿sí? Eso tiene que ver con formas de memoria y de olvido, sí, pero estas formas, al parecer, son completamente pasivas, al parecer, y eso es lo que a Kierkegaard le parece inquietante, ¿sí? Porque en tanto que son pasivas, pues parecería que estuviéramos condenados al tedio mismo, o sea, como de, y yo creo que la invitación de Kierkegaard es justamente como a que nosotros podamos dinamizarlo, dinamizarlo. Vamos a terminar de leer este párrafo y volvemos sobre esto, porque yo creo que el punto que tú dices, John, es muy cierto y esto es una de las formas prototípicas en las que uno dice la relación se estancó, la relación está o me aburrí, ¿sí? Porque dejé de recordar lo bueno y empecé a recordar lo malo y yo empecé a olvidar lo bueno y pues bueno. Pero ya volvemos sobre eso. Me parece un punto chévere. También lo agradable, dice Kierkegaard acá, también lo agradable contiene en calidad de pasado precisamente, me perdí. También lo agradable contiene en calidad de pasado, precisamente en calidad de pasado, un desagrado en virtud del cual puede despertar la añoranza. Este desagrado se supera mediante el olvido. Interesante, interesante. ¿Cómo vemos esto? Esto es una forma interesante. Vamos a ampliarlo un poquito y lo explicamos. Lo desagradable tiene un aguijón. Eso lo reconocen todos. También este es arrancado por el olvido. Con el tiempo lo que no nos gusta lo podemos incluso olvidar. Pero si por el contrario uno se comporta como muchos de los que chapucean en el arte de olvidar, deshaciéndose de un golpe de lo desagradable, pronto comprobará de qué sirve. En un momento de descuido le sorprende a uno con toda la fuerza de lo repentino. Sí, esos que dicen como no, vamos a olvidar solamente lo desagradable, ¿sí? Vamos a olvidar solamente lo desagradable, ¿sí? Pues de un momento a otro, eso, digamos, el tiro nos sale por la culata y terminamos recordando lo desagradable y de la manera y de las maneras más desagradables. Pero me interesa lo primero que decía Kierkegaard. Vamos a ponerlo acá en un color diferente, ¿sí? También lo agradable contiene en calidad de pasado, y precisamente en calidad de pasado, un desagrado en virtud del cual puede despertar la añoranza. Lo agradable contiene en calidad de pasado algo desagradable, algo de desagrado, ¿sí? Y este desagrado de lo agradable lo podemos superar mediante el olvido. Esta es una frase que a mí me llama la atención, digamos, cuando yo la he leído, es una idea de Kierkegaard que a mí me acuerda como de ciertas cosas, ¿no? Y es un poco, es encontrar lo desagradable en lo agradable. Y cómo lo desagradable no daña lo agradable precisamente porque somos capaces de olvidarlo, ¿sí? Pensémoslo de la siguiente manera o lo pienso un poco yo a mi manera. Quienes me conocen saben que yo soy un tipo festivo, no parrandero, festivo. Me gustan las fiestas, me gustan las celebraciones, me gusta el ocio, me gustan las cosas diferentes, me gusta, este tipo de cosas me gustan. Sí, y una de las cosas con las que soy festivo suele ser con mi cumpleaños, porque, porque es mi cumpleaños, simple y llanamente. Sí. Que por cierto, en un mes y 4 días ya estamos de cumpleaños. Entonces, sí, no, publicidad, no política, no sé cómo sería, publicidad cumpleañera no pagada. Claro, hay personas a las que el hecho de cumplir años se les ha vuelto un algo desagradable, pero en general cumplir años es chévere, o sea, hay tortas, hay hay regalos, te llaman, te saludan, ese tipo de cosas nos gustan, pero cumplir años puede volverse algo desagradable, ¿sí? Precisamente en términos de su condición de pasado, ¿sí? O sea, porque ya he cumplido muchos años porque cumplo este año y ya se acaba y tengo que esperar otro año, ¿sí? Y entonces como que hay personas que de un momento a otro no les gusta cumplir años, ¿sí? Siendo que en principio, y eso es algo que todos los niños estarían de acuerdo conmigo, siguiendo el ejemplo de Kierkegaard, ¿no? Si le preguntamos a esta primera infancia, pues, cumplir años es un parche, es muy chévere, ¿sí? Ellos estarían de acuerdo en que
¿Qué es lo malo de cumplir años? Y precisamente lo malo de cumplir años es un poco esa añoranza que despierta el acto de los cumpleaños. La añoranza de una vida joven, la añoranza de tener menor edad, la añoranza de que dure más la fiesta, ¿sí? Lo agradable se puede tornar desagradable, ¿sí? Cuando tiene tintes de estas añoranzas, ¿sí? Cuando tiene tintes de estas añoranzas. Y sin embargo, y lo que dice Kierkegaard ahí, ¿sí? Este desagrado se puede superar mediante el olvido. Si yo me entreno en el arte de olvidar, soy capaz de olvidar estas añoranzas asociadas a la experiencia de lo agradable, que lo torna desagradable, y volver a lo agradable como agradable. No se trata de olvidar lo desagradable, no, ahí está diciendo él, no. Si uno se comporta como muchos estos que dicen, ay, sí, yo soy experto en el arte de olvidar, y se deshacen de lo desagradable vuelve de pronto, ¿sí? Es de, ay, no, no pienses en eso, no, no pienses en que te estás volviendo viejo, no, no, no pienses en eso. O sea, volverse viejo no es agradable, claramente, o sea, enfermedades, y, limitaciones, todo lo que implica un poco la vejez. Entonces uno dice, no, no pienses en eso, olvídate de eso, o sea, me olvido. Pero o sea, cumplo años y lo primero que veo es pues, eso, ¿sí? Edad, canas, ¿sí? Dificultades, ya, sí, ya los músculos, no formo músculo tan rápido, sí, antes una rutina en el gimnasio bastaba para tener más músculos, ahora se demora más, sí, antes la digestión no era tan dolorosa o no era tan, no estaba tan cohibida o qué sé yo, lo que sea, sí. Lo desagradable puede aparecer de golpe. Entonces, sinteticemos esto que estamos diciendo y sigamos leyendo porque vamos a mitad de párrafo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Kierkegaard? Lo agradable contiene en calidad de pasado también algo que puede resultar desagradable cuando despierta en ello la añoranza. Y sin embargo, eso agradable podemos retomarlo como agradable a través del olvido, pero no es un olvido meramente de lo desagradable. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Vamos a mirar cómo es ese olvido entonces. Esto se opone totalmente a la ordenada disposición de una cabeza juiciosa, de una cabeza juiciosa. Ningún accidente, ningún contratiempo es tan poco afable ni tan sordo como para no dejarse camelar. No tengo ni idea qué significa la palabra camelar. Vamos a buscarla. No, 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 no la recuerdo. Camelar, galantear, seducir, engañar, adular. Ok. Entonces sería como ningún accidente, ningún contratiempo es tan poco afable ni tan sordo como para no dejarse seducir, coquetear. El mismo Cerbero aceptó las tortas de miel y no solo las chiquillas se dejan deslumbrar. Cerbero, recordemos que era el perro que guardaba el inframundo al lado del río Leteo. Sí, de hecho, acá hay como una relación muy interesante entre ambas referencias clásicas al inframundo. Vamos a ponerlas. Ahí está, ¿sí? Uno lo persuade despojándolo así de su actitud. Y lo que uno desea no es ya olvidarlo, sino olvidarlo para recordarlo, ¿sí? Uno no desea olvidarlo, sino uno desea olvidarlo para recordarlo. Ese es como un poco el punto que nos está diciendo él. Incluso tratándose de memorias de tal naturaleza que se diría que el olvido eterno es el único medio contra ellas, uno se permite semejante ardid y al desenvuelto la falsificación le da un buen resultado. No tengo ni idea, eso está raro. Incluso tratándose de memorias de tal naturaleza que se diría que el olvido eterno es el único medio contra ellas, uno se permite semejante ardid y al desenvuelto la falsificación le da un buen resultado. No sé, no entiendo esa frase. Creo que valdría la pena mirarla en otra traducción a ver cómo puede ser un tema de traducción. El olvido es la tijera con la que uno corta para siempre lo que no puede usar, aunque desde luego bajo la más estricta vigilancia del recuerdo. Olvido y recuerdo son entonces idénticos y esta identidad artísticamente procurada es el punto arquimédico gracias al cual uno levanta el mundo entero. Cuando uno dice que guarda algo en el baúl de los recuerdos, alude a la vez a que eso se olvida y que a pesar de todo se conserva. Listo, vemos acá, y de hecho es una forma muy dialéctica entre olvido y memoria.
Sí, dialéctica entre el olvido y la memoria. Claro, pongámoslo de la siguiente manera. ¿Cómo sabemos que hemos olvidado algo? Porque no lo recordamos. Pero si lo recordamos, sabemos que lo olvidamos. Pero si sabemos que lo olvidamos, entonces lo recordamos. ¿Sí? A ver, si yo digo, yo no recuerdo, no sé, cualquier cosa. Yo no recuerdo, no sé, la primera vez que conocí el mar. No la recuerdo. ¿Sí? Entonces, lo olvidé la primera vez que conocí el mar. Sin embargo, recuerdo el olvido, recuerdo que he olvidado que conocí la primera vez que estuve en el mar. No me acuerdo cómo fue esa primera vez que estuve en el mar. Pero entonces no la he olvidado por completo, porque en tanto que puedo decir lo he olvidado, eso es una forma de recordarlo, ¿sí? Eso es una forma de recordarlo. Y es una forma de recordarlo quizás un poco rara, que la manera en la que yo, la próxima vez que yo vaya al mar, puede ser como, ay, sí, he venido al mar muchas veces. Ok, pero ¿te acuerdas de tu primera vez? No me acuerdo. Ok, pensemos cómo sería una primera vez de venir al mar. Yo sé que has venido muchas veces, pero vamos a recordar la primera vez estando acá. Vuelve y juega. Es una dialéctica entre memoria y olvido. Olvido y recuerdo resultan idénticos, ¿sí? Son dos caras de la misma moneda, por eso hablamos de una dialéctica, ¿no? Cuando uno dice esto, el arte de recordar y de olvidar ha de prevenir también que uno se encalle en las circunstancias de vida concretas, asegurándole el perfecto vaivén. Guárdese uno bien de la amistad. ¿Cómo se define un amigo? Un amigo no es solo lo que en filosofía se llama lo otro necesario, que creo que si mi memoria no me falla, es la manera en la que Hegel ya define la amistad, numeral 11. De acuerdo con la lógica hegeliana, sí. La existencia puede concebirse como algo concreto solo porque está determinada como un otro, listo. Sí, para Kierkegaard, no, mira, el amigo no es lo otro necesario, ¿sí? Sino lo tercero superfluo. ¿Cuál es? ¿Sí? Un amigo no es lo que en filosofía se llama lo otro necesario, sino lo tercero superfluo. Me gusta esto, valdría la pena echarle una mirada. ¿Cuáles son las ceremonias de la amistad? Se bebe por el tuteo, se abre una ventana, se mezcla la propia sangre con la del amigo. Es difícil determinar cuándo llega ese momento, pero se anuncia de un modo enigmático. Se siente. Uno no puede seguir tratándose de usted, ¿sí? El tuteo, digamos que nosotros en Colombia no lo tenemos tan enraizado. Nosotros podemos tratar de usted o podemos tratar de tú un poco en general, ¿sí? Sin embargo, pues hay muchos países, en particular en Dinamarca, en Alemania, por ejemplo, también es muy importante. Uno no puede tutear a una persona si uno no le han dado permiso de tutear. ¿Sí? Eso es supremamente descortés, eso es grosero. ¿Sí? Entonces, uno siempre se trata de usted hasta que en algún momento uno de los dos dice, ¿sabes qué? Tratémonos de tú. ¿Sí? Repito, eso en Colombia. Es un poco raro, es un poco extraño, no sé. Pero bueno, no sé, en otras partes de Latinoamérica valdría la pena echarle una mirada si hay otros usos del español. ¿Sí? O sea, me explico, en otras partes de Colombia, en otras partes diferentes a Colombia, donde el asunto no sea del usted ni del tuteo. En presencia de este sentimiento nunca podría darse el caso de un error como el cometido por Gerd Westphaler, a quien le dio por tutearse con el verdugo. Buenísimo, sí. ¿Cuál es la marca segura de la amistad? Bueno, eso de tutear a un verdugo está interesante. ¿Cuál es la marca segura de la amistad? La antigüedad responde, querer lo mismo, no querer lo mismo. Esto es, en una palabra, la firme amistad. Y esto dice en numeral 12, de acuerdo con el historiador romano Salustio, la sentencia habría sido pronunciada por Catilina. Kierkegaard posee la traducción danesa de esta obra realizada por Müller. Bueno, ahí lo tenemos. Em, ¿Cuál es el significado de la amistad? Asistencia mutua a base de consejos y de actos. Pero por eso,
se asocian dos amigos tan estrechamente para hacerlo todo para el otro. Y ello a pesar de que un hombre no puede ser para otro nada más que un estorbo. Sí, uno puede ayudar al otro con dinero, ayudarle a ponerse y a quitarse el abrigo, ser su humilde servidor, acudir con toda sinceridad a una fiesta de fin de año, idem a una boda, a un parto y a un responso. Pues por mantenerse al margen de la amistad, uno no tiene que vivir sin contacto con la gente. Al contrario, pues estas relaciones bien pueden en algún que otro momento dar un giro más profundo, solo que a mayor velocidad, de modo que uno siempre puede apearse de ellas. Vean ustedes lo que nos está mostrando Kierkegaard y es un bonito ejemplo. Uno dice como, venga, ¿cómo es que funciona esto de la dialéctica entre la memoria? eh, ¿Cómo es que funciona esto de la dialéctica entre la memoria y el olvido? ¿Sí? ¿Y cómo funciona así la rotación de cultivos? Y Kierkegaard va a decir, mira, pongamos el ejemplo de la amistad. ¿Sí? Uno cuando es un amigo, ¿sí? El amigo no es como eso dicen el otro necesario, no, más bien es como un tercero superfluo. Bueno, habría que mirar qué significa eso, ¿no? Eh, no sé, habría que mirarlo. Él dice, ¿qué pasa cuando uno es amigo de alguien? No, pues pasan unas prácticas muy concretas, se tutean, parchan juntos, están ahí, se ayudan a quitarse el abrigo, ¿sí? Se prestan dinero, se acompañan a las fiestas, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que porque yo soy amigo, ¿sí? Tengo que vivir sin contacto con la gente, ¿sí? Por mantenerse al margen de la amistad, uno no tiene que vivir sin contacto con la gente, ¿no? O sea, yo puedo olvidarme de mi amigo y olvidarme de mi amigo. No es como, ay, no, no sé quién es él. No, no, al contrario, es una forma de, me olvido de mi amigo al estar con otras personas, al tener otros amigos, al tener mis propios espacios, al tener otras cosas, ¿sí? Y otra vez, cuando vuelvo con mi amigo, vuelve a ser un espacio, ¿sí? De memoria, vuelve a ser un espacio de recuerdo, vuelve a ser un espacio de repetición, ¿sí? Y mira, John, entonces, y esto es lo que me llama la atención, es nos aburrimos más rápido, o no sé si más rápido, pero el aburrimiento nos da más duro en relaciones afectivas, emocionales, de pareja, que en relaciones de amistad. Y yo creo que eso vale la pena que nos preguntemos por qué. Que nos preguntemos por qué. ¿Por qué el aburrimiento suele darse más en términos de las relaciones de pareja que en relaciones de amistad? ¿Qué es lo que está pasando ahí existencialmente hablando o pues, socialmente hablando, bajo las condiciones que lo miremos, para que lleguemos a estas consideraciones? ¿Listo? Bien, son las 9:30. Vamos a cerrar ahí con lo de la amistad. Nos quedan 2 páginas y terminamos. O sea, la próxima sesión yo creo que acabamos este texto y ya luego arrancamos con el diario de un seductor, que es una novela epistolar y pues bueno, es maravilloso. Bien, no sé si haya algún último comentario de las que estamos acá conectados. John, de pronto con las preguntas que nos estabas haciendo, o Sandra o Ana. Miramos el chat, dame un segundito, ¿dónde está el chat? Acá está el chat. ¿Qué tenemos en el chat? No, no tenemos ahorita nada. Yo creo que vale la pena que nosotros lo pensemos en estos términos, ¿no? Hay personas que cuando terminan una relación afectiva dicen, es que yo ya no podría ser su amigo ni siquiera. Ok, eso son decisiones fuertes, pero sobre todo son decisiones basadas en la memoria. Me acuerdo de tanto que no podría ser tu amigo, porque de una u otra forma para ser amigo implica aprender a olvidar. Y a mí me gusta mucho esto porque Kierkegaard no pone un ejemplo súper raro y súper extravagante. No, es el ejemplo más concreto y más puntual, ¿sí? Es el ejemplo del amigo. De hecho, es un ejemplo que me voy a tomar un par de minuticos simple y llanamente para mostrar una consideración que tiene Nietzsche muy parecida en Así habló Zaratustra. En Así habló Zaratustra, esto está en la primera parte, o no, perdón, la tercera, donde habla de el amor al más lejano, o del amor al prójimo, no me acuerdo dónde está. Al amor al prójimo, acá dice, página 102. 102 dice. Del amor al prójimo, dice Nietzsche, vosotros os apretujáis alrededor del prójimo y tenéis hermosas palabras para expresar ese vuestro apretujaros. Pero yo os digo, vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos. ¿Sí? Dice Nietzsche, ustedes dicen que se aman,
que aman al prójimo, pero ese amor al prójimo es porque se mal aman a ustedes mismos, ¿sí? El tú es más antiguo que el yo, ¿sí? Y ha sido santificado, pero el yo todavía no, por eso corre hacia el prójimo, ¿sí? ¿Os aconsejo yo el amor al prójimo? Dice Nietzsche. No, prefiero aconsejaros la huida al prójimo y el amor al lejano. El amor al más lejano, ¿sí? ¿Quién es ese lejano? ¿Sí? ¿Quién es ese que nosotros vamos a mirar un poco, no como prójimos, sino como lejanos? ¿Sí? Y él dice esto, los más lejanos son los que pagan vuestro amor al prójimo y en cuanto os juntáis cinco y en cuanto os juntáis cinco, siempre tiene que morir un sexto. Yo no amo vuestras fiestas, ¿sí? Hay demasiados comediantes. No, yo no os enseño al prójimo, yo os enseño el amigo, el amigo. ¿Te recomiendo el amor al prójimo? No, te recomiendo el amor al amigo. Sea el amigo para vosotros la fiesta de la tierra y un presentimiento del superhombre. Yo os enseño el amigo y su corazón rebosante. Pero hay que saber ser una esponja si se quiere ser amado por corazones rebosantes. Claro, un amigo trae un mundo. Un amigo trae un mundo, ¿sí? El amigo creador que siempre tiene un mundo acabado para dar. Acá lo dice. Un amigo trae un mundo. Y si un amigo trae un mundo, pues hay que recibirlo. ¿Y cómo recibo el mundo? Absorbiendo mundos. Hay que saber ser una esponja para ser amados por corazones rebosantes, ¿sí? Yo os enseño el amigo y su corazón rebosante. Hay que saber ser una esponja si se quiere ser amado por corazones rebosantes. Yo os enseño el amigo en el que el mundo se encuentra ya acabado, como una copa del bien. El amigo creador que siempre tiene un mundo acabado para dar. Yo creo que hay una reflexión de mucha reivindicación en Kierkegaard y en Nietzsche de la amistad que todavía nosotros no hemos visto y que valdría la pena poner como en relieve, ¿no? Para Nietzsche, el amigo es el anuncio del super, es el presentimiento del superhombre, acá lo dice, ¿no? Yo os enseño, no el prójimo, sino el amigo. Que sea el amigo el presentimiento del superhombre, que sea el amigo la fiesta de la tierra, ¿sí? Y básicamente lo que nos está diciendo Kierkegaard por otros lados es lo mismo. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El aburrimiento. ¿Y cuál es la causa del aburrimiento? Que no sabemos olvidar y no sabemos recordar. ¿Y cómo podríamos, o sea, cómo es eso de aprender a recordar y aprender a olvidar? Fácil, la amistad. La amistad son formas de memoria y de olvido donde nosotros aprendemos a olvidar incluso lo que recordamos y volvemos a recordar. Y por eso cuando nos reunimos con nuestros amigos, no, consiste justamente en recordar lo que ya hemos vivido como si no lo recordásemos y lo celebramos y estamos felices y todo ese tipo de cosas. Yo creo que vale la pena pensar la amistad en este sentido y al mismo tiempo pensar la amistad a la base de nuestras relaciones afectivas. Yo creo que en las relaciones afectivas valdría la pena también ser amigo, John. Sí, a propósito de lo que decías. Pero bien, ya, esto era con lo que quería terminar. Vamos a dejar aquí y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a terminar acá nuestro texto y pues luego empezaremos el diario de un doctor, que es un texto maravilloso. Les deseo a todos ustedes una feliz semana, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.